Estimados televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Un aire fresco de paz se respira en Colombia. Todos los colombianos están impelidos a estudiar los acuerdos de paz logrados entre el gobierno y la guerrilla de la FARC en La Habana, para votar en un plebiscito el 2 de octubre próximo si ratifican o no esos acuerdos. Nuestro invitado es un protagonista de este proceso de paz, un excombatiente del M-19, el politólogo Griserio Perdomo. Bienvenido, doctor Griserio Perdomo, a Congreso y Sociedad. Muy buenas, gracias por invitarme a este espacio, y es bueno contar algo de las experiencias nuestras para mirar qué se avecina para Colombia. Hay una sonrisa en su rostro. Lo entusiasma este proceso de paz que se ha logrado con la más antigua de las guerrillas de América Latina, con las FARC, el movimiento comunista, de inspiración comunista, que durante tantos años ha combatido en las montañas de Colombia. Es una gran ganancia para el país, es una gran ganancia para las instituciones, para la democracia, es una gran ganancia este proceso de paz. Sacar del movimiento armado un montón de gente entrenados, ya es una tranquilidad que puede respirar Colombia, puede respirar no solamente Colombia, sino América Latina y el mundo. Por eso este proceso de paz tiene un gran consenso internacional. Es decir, no conozco ningún país en el mundo que no esté de acuerdo con que en Colombia tenga paz y tenga un proceso de estos que de verdad tiene mucha cosa importante. Creo que lo vamos a poder lograr en uno de los apartes, que es todo el tema de la justicia transicional, que no es más que la justicia transicional, es un modelo irlandés, muy antiguo además, que se ha llamado la justicia restaurativa, y es lograr poner a la víctima, al victimario y al Estado como garante de unos acuerdos. Yo creo que va a ser el inicio de, por fin, en Colombia vamos a tener reconciliación nacional. Aquí se necesita la reconciliación nacional. ¿Hay una transición política que nos lleve hacia la construcción de una verdadera democracia a través de estos acuerdos? Tiene que haber voluntad política, pero lo fundamental de los colombianos es que las heridas desde el siglo XIX están abiertas. Y yo creo que este proceso de paz nos da las pautas para iniciar la reconciliación de los colombianos, que estamos en mora de hacerlo. Creo que ese de justicia transicional, donde tiene la oportunidad civiles que han estado involucrados en el conflicto armado, las fuerzas armadas que han estado involucradas en el conflicto armado y que de una u otra forma están condenadas, algunos elementos de las fuerzas armadas, y la guerrilla que ganó con esto, el tema de poder ingresar a la sociedad y a la comunidad internacional, porque es que el tema de la justicia transicional va a tener el aval de la justicia internacional. Eso posibilita que en Colombia empiece la reconciliación nacional, que es lo más importante de los colombianos. Nos hace falta, estamos en deuda con ella. Pero los opositores a este proceso de paz y que votarán no en el referendo, precisamente cuestionan esa justicia transicional como una ruptura del Estado de Derecho. El proceso, pues obviamente no tiene el consenso nacional. Lo ideal era que se fuera metiendo todos los sectores y las fuerzas vivas al tema de los acuerdos. Pero obviamente por orgullos, por cálculos electorales, por el pasado, etcétera, etcétera, inclusive por el temor a que el presidente se gane el Premio Nobel de Paz, eso hace de que va a haber, pues obviamente, una gente que está impulsando el no, pero eso es normal en las democracias. Me parece a mí que el sí va a ganar porque hay optimismo en la sociedad. Por fin la gente cree que la guerrilla va a dejar las armas. El problema con las FARC era que la gente no cree, que su imagen favorable en la sociedad es muy poca, pero ya con todo esto que se ha hecho, que lo más seguro es que se firme en poco tiempo ya el acuerdo en Naciones Unidas, donde
sea más, donde se haya escogido el sitio, la gente sí va a creer con todos los protocolos, con Naciones Unidas de garantes del proceso, ya la sociedad comienza a creer de que las FARC sí van a dejar las armas. El problema era de cómo vienen intentos de negociar la paz con las FARC desde Belisario Betancur, todos los periodos presidenciales, y no ha sido posible. Pues hoy en día la gente sí cree que es posible ese acuerdo de paz y que sí van a dejar las armas, que es lo que más le importa a la sociedad colombiana. Veamos en retrospectiva histórica qué paralelismos hay entre este proceso de paz del M-19 y el proceso de paz que felizmente se ha cumplido con las FARC. Bueno, lo que tenemos que decir es que la sociedad tiene que estar tranquila, porque el proceso de paz del M-19 fue un proceso exitoso. Mire, nosotros duramos negociando durante todo el 88 y 89, el proceso de paz con el M-19, fue más rápido que el de las FARC. Todo el acuerdo que se negoció, que fue un acuerdo inclusive que participó la sociedad, porque armamos 3 mesas de análisis y concertación, donde participaron sindicatos, participó la clase política, los partidos políticos, las universidades, los campesinos, los indígenas, y ese acuerdo se cayó el 17 de diciembre de 1989, se hundió el proceso y el acuerdo con el M-19. El M-19 ya tenía la decisión tomada, ya estaba maduro para hacer el acuerdo de paz, y logramos y salimos a las calles, y estaba todo el mundo detrás del M-19 y fundamentalmente de Carlos Pizarro, y eso fue posible. Hacer un acuerdo con el gobierno fue verbal, y el acuerdo con Virgilio Barco, yo hablé 2 veces mi acuerdo con el presidente Virgilio Barco, y el acuerdo era simplemente convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso nos inventamos el tema de la 7ª papeleta y logramos que eso tuviera movilización social, y fueron los estudiantes protagonistas de esa 7ª papeleta, que fue útil para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y eso hizo de que el proceso de paz del M-19 fuera lo que decía un filósofo muy prestigioso colombiano, Estanislao Zuleta, decía unas frases muy, muy bonitas. Hay revoluciones que estallan, como la revolución cubana, donde la guerrilla llega en tanque y se toma el poder, pero hay revoluciones que se producen, como la que produjo el M-19 con la convocatoria a un nuevo y un pacto social. Griserio Perdomo, politólogo, es coordinador del acuerdo de paz entre el gobierno y el M-19, aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara.
Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. De nuevo en Congreso y Sociedad con Griselio Perdomo, politólogo y muy conocedor de todos estos temas de la paz que tanto interesan en este momento a los colombianos, cuando estamos enfrentados a un plebiscito en el cual se ratificará o no el acuerdo que ha logrado el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Me llamaba la atención en el segmento anterior que usted nos hablaba de que la séptima papeleta que permitió la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente nace en el M-19. Nosotros fuimos impulsores de la... Es más, gran parte del texto de la séptima papeleta salió de Santo Domingo. Los recursos, yo traje los recursos para Bogotá porque yo era el coordinador de los voceros del M-19 y traje los recursos, no me acuerdo cuánta plata, pero traje los recursos para el impulso de la convocatoria de la séptima papeleta, eran como 35 millones de pesos, alguna cosa de esas que traje de Santo Domingo. Le estoy contando esto que jamás lo he contado, jamás lo he contado, pero traje los recursos y el texto para la convocatoria de la séptima papeleta, y eso no es lo que lo he contado. Y de eso se apersonaron unos líderes, unos jóvenes se apersonaron estudiantes, sindicatos, todo el mundo. Era una necesidad la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente porque pues había movimientos cívicos regionales, el país estaba, y no cabía ya en la Constitución del 86 que se manejaba con un solo artículo. El país, que era el artículo de 120, era el estado de sitio. Era simple y llanamente el país se manejaba con el famoso estado de sitio. El país del estado de sitio. El estado de sitio y el estatuto de guerra, además, y el estatuto de guerra. Que llegó a su máxima expresión el gobierno de Turbay, con el estatuto de seguridad. Me trae a colación lo que estamos tratando en este momento, la enorme popularidad que llegó a tener el movimiento 19 de abril, el M-19, como guerrilla. El M-19 cogió las banderas de un fraude electoral, por eso se llamó Movimiento 19 de Abril, que fue el fraude de las elecciones del 9 de abril de 1970, que supuestamente el general Rojas Pinilla había ganado. Y por cumplir los acuerdos del Frente Nacional, pues se la entregaron a Misael Pastrana Borrero del Partido Conservador, porque le tocaba al Partido Conservador. Sobre esas banderas, el M-19 se monta sobre una base eminentemente nacional. Por eso su primera acción, o su símbolo más importante fue la espada de Bolívar, porque el M-19 no buscó ideólogos de otras partes, sino que buscó la historia nacional, y entonces por eso reivindicaba a Bolívar. Además sus líderes eran muy carismáticos. Y comenzó a hacer acciones tipo Robin Hood, es decir, coger alimentos y entregarlos a la gente más pobre. Y tenía una consigna fundamental, y es que de cada acción militar que elaboraba el M-19, el 80% tendría que ser para beneficio político y un 20% para beneficio militar. Es decir, la ecuación fundamentalmente era la actividad de la política. Por eso el M-19 estaba conectado con el país y tuvo mucha popularidad. Es decir, nunca se ligó de la percepción ciudadana. Cuando uno está metido en el monte, pues uno no sabe ni cuánto cuesta una libra de arroz, no sabe cuánto cuesta la plata. Y esa es una de las dificultades que se encuentra el movimiento insurgente en el monte. ¿Fue más el M-19 una guerrilla urbana? Fue urbana y rural, porque de todas formas, si hubiera sostenido como guerrilla urbana, le hubiera pasado los tupamaros, que hubieran desaparecido. Por eso tomó la decisión de hacer una guerrilla también rural. Pizarro fue un tipo que logró, en el último periodo, conectarse con la sociedad, con el país. Prácticamente él logró tomar la decisión y luego llegar al consenso de la organización. Y eso fue muy importante porque lo hizo en el momento exacto. Es decir, Pizarro logró identificar de que las armas, la inutilidad de las armas para buscar una solución negociada en el país era más que urgente, que las armas lo que producían era más daños que beneficios.
Y Pizarro estaba convencido de que el tema de la negociación política había que hacerla o hacerla pronto. Y logró movilizar al país en torno a eso. ¿A qué factores atribuye usted el asesinato, la eliminación de Carlos Pizarro? Es un crimen de Estado. Obviamente tienen que ver los carteles de la droga y tienen que ver las instituciones del Estado y la clase política y empresarial. Porque le dio susto. Por primera vez iba a ensayar el tarjetón electoral y Pizarro, con la figura que tenía, el carisma que tenía, podía dar una sorpresa en Colombia. Es decir, nomás con que el voto femenino hubiera ganado la presidencia de la República. ¿Ustedes pensaban seriamente en que podían ascender al poder en estos momentos? Pizarro, yo hablé con el hombre días antes de que lo mataran y decía, si le dan un año, él logra hacer grandes transformaciones en la sociedad, porque creía mucho en su capacidad de liderazgo, creía demasiado en su capacidad de liderazgo. Y era cierto, ¿no? Uno andaba con el hombre y eso era... El hombre nunca se ha llenado la plaza de Caicedo como la llenó Pizarro, la plaza Alfonso López de Valledupar. Iba para Barranquilla, en Barranquilla iba a ser el fenómeno total. De verdad, Pizarro era un fenómeno político, electoral en ese momento. En algún momento, Griserio, las guerrillas de Colombia estuvieron unidas en una coordinadora nacional guerrillera. Usted conoció los jefes de la guerrilla de las FARC, trató con ellos, conoció sus pretensiones. No, yo nunca estuve... hubo el último encuentro antes de que Pizarro tomara la decisión de hacer el proceso de paz. Yo estaba, y Pizarro estuvo en la Uribe Meta, yo estaba en Popayán, y en Popayán, con el arzobispo de Popayán, comenzamos y le dimos inicio al proceso del M-19. ¿Cómo le dimos inicio al proceso del M-19? Con el arzobispo de Popayán, creando una comisión de diálogo en el departamento del Cauca, y luego se convirtió en una comisión de diálogo nacional, y logramos involucrar los políticos de Popayán, logramos involucrar los medios de Popayán, y en ese tiempo existía un plan nacional de rehabilitación, y allá eran puras mujeres, y ese plan nacional de rehabilitación, más la clase política caucana, más la iglesia, más la sociedad caucana, dio la posibilidad de que esa comisión de diálogo tuviera repercusiones de orden nacional, y la guerrilla le abriera las puertas. En los campamentos le abrieron las puertas a todos, y ya se volvieron campamentos llenos de gente, de comunidad, hablando con la sociedad en toda su extensión. Y Pizarro, al ver eso, toma la decisión el 10 de enero en Ortega, Tolima, de firmar el acta de intención a la paz. Eso estamos hablando del 88. Pizarro toma la decisión el 10 de enero en el 87 en Ortega, Tolima. La paz, un tema que domina la preocupación de los colombianos, preocupación que ya ha dejado de serlo, en cierta forma, con la firma de este acuerdo con la guerrilla de las FARC. Griserio Perdomo, aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Regresamos a Congreso y Sociedad con el politólogo y excombatiente
del M-19, Glycerio Perdomo. Hay una gran inquietud, fundamentalmente entre los opositores a este proceso de paz con la guerrilla, en torno a la llegada a estos escenarios democráticos como el Congreso de la República de líderes de la guerrilla de las FARC. ¿A usted qué concepto le merece esa preocupación? No, pues obviamente es normal que la gente se preocupe y todas esas cosas, pero nadie se va a meter a una lucha armada si el sueño de él es hacer política. Entonces, lograr que lleguen a los espacios de la discusión política, porque usted deja las armas para hacer una confrontación política y conseguir votos. Eso es lo fundamental del proceso de paz. Y me parece a mí que es una necesidad de que se hubiera negociado una favorabilidad política, porque usted necesita construir un partido político. Usted está en armas, luchando por una sociedad supuestamente, y llega a la actividad a reincorporarse, a aceptar. Es que usted como combatiente no acepta las leyes ni la Constitución. Usted cuando llega y hace un proceso de paz, usted tiene que aceptar las Fuerzas Armadas, sus Fuerzas Armadas, tiene que aceptar la Constitución y la ley, que creo que es lo más difícil, que un tipo que ha estado por fuera de la ley lo entienda. Tiene que aceptar la Constitución y la ley. ¿Y qué es lo que hace la Constitución y la ley? Para llegar al poder es por medio del voto, por medio de las urnas. Y eso es lo que necesitamos en Colombia. De esos 5 puntos acordados en La Habana, que usted seguramente los ha leído Todos. a profundidad, ¿qué aspectos interesantes tiene para rescatar y que apunten hacia una nueva democracia, hacia una sociedad nueva, hacia la construcción de una sociedad más igualitaria? Pues me parece muy importante la parte de tener unos 250 municipios que están en el siglo XIX, trasladarlos al siglo XXI. Es decir, la inversión que necesitan los municipios, me parece que el acuerdo en eso es acierta. El acuerdo acierta en la voluntad política de combatir los cultivos ilícitos y acabar, o sea, quitarnos la estigma de la droga para siempre los colombianos. El acuerdo acierta en la justicia transicional, como le decía ahorita, es el punto de inicio de lograr profundizar una reconciliación de los colombianos que la tenemos atrasadas desde la historia republicana nuestra. El acuerdo acierta en el tema de las víctimas, porque es un acuerdo que está de primero las víctimas, y en este país pues, tenemos más de 8 millones de víctimas, y en eso tener en cuenta en un acuerdo de paz las víctimas es algo novedoso en el mundo. El acuerdo acierta en el tema del cronograma y la dejación de las armas, y el acuerdo acierta en algo que el país tiene experiencia, en todo el tema de la reinserción y la reincorporación, porque todo acuerdo de paz termina en 3 letras: dejación, desmovilización y reinserción, DDR. Y en eso terminó el acuerdo. Y en eso me parece a mí que se acierta. Y Colombia viene haciendo procesos de paz desde el 57. Y ahí hay mucha experiencia acumulada y hay lecciones aprendidas. Mire, la mejor experiencia de los acuerdos de paz que se hicieron en la década del 90, ¿qué quedó de todo eso que se hizo? Lo mejor fueron unos programas educativos. Un programa educativo de validación de bachillerato en básica y media con énfasis en convivencia pacífica. Se graduaron 45.000 personas, no solamente combatientes, sino gente que estaba afectada por el conflicto, zonas prisioneras del conflicto. Y se hizo un programa universitario de pregrado, el único programa de pregrado que existe en Colombia para el posconflicto, que se llama además Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. Ese programa lo diseñamos con la Universidad del Valle, lo elaboramos 3 personas, Adolfo Tortuga, que hoy es rector de la Universidad Pedagógica, José Joaquín Bayona, que es profesor de la Universidad del Valle, y yo lo escribimos, ese programa, y ese programa tuvo la validez. La primera cohorte de ese programa fueron 32, de los 32 hay como 15 doctorados, hay 28 especializados, hay más de 20 maestrías, etcétera, etcétera, etcétera. Es de lo más exitoso que se pudo, y todas las evaluaciones apuntan a ello. Que si le apuntamos al tema educativo en el posconflicto,
Si el énfasis es el tema educativo, salimos y el proceso de paz va a ser un proceso de paz duradero. Allí está la clave, en la educación. ¿Qué puntos críticos puede encontrar usted que argumente y que ponga a andar la oposición a este proceso en el posconflicto? No, la única es una serie de mentiras, pero eso se va aclimatando. Yo creo que la oposición calculó mal y tomó muy rápido la decisión del no. Yo creo que la oposición, Uribe debió haberse montado en el proceso de paz, porque es que el proceso de paz no es solamente lo que ha ocurrido durante el gobierno de Santos, el proceso de paz viene y es un acumulado histórico. Es decir, para cambiar la mentalidad de un guerrillero, para meterse a un proceso de paz, dura mucho tiempo y solamente es un estado de madurez, como también del gobierno, es un estado de madurez. Hay una confrontación armada que hizo el presidente Uribe que hay que reconocerla, que fue muy fuerte, con todo lo que produce una confrontación armada. Pero hay que reconocerle al gobierno de Pastrana el Plan Colombia, el fortalecimiento de sus Fuerzas Armadas. Es decir, no se puede tener aislado y hacer una evaluación del proceso de paz unilateralmente, solamente de un periodo. No, hay muchos periodos. ¿Sí? Inclusive con el ensayo que hizo Belisario Betancur con la Uribe Meta y con la conformación de la Unión Patriótica, el genocidio en la Unión Patriótica. ¿Por qué se demoraron tanto en negociar las FARC? Porque hay un antecedente, que acabaron un partido político a punta de bala, a punta de plomo, liquidaron. Por primera vez ocurre eso en el mundo, no había ocurrido en ninguna parte del mundo. Y eso hizo que se demorara más esta negociación con las FARC. Entonces, hay que reconocer, yo creo que la oposición, el uribismo, se adelantó en tomar la decisión del no. Ellos debieron de haber montado en el sí, porque es también victoria de todo, y de Pastrana, de Uribe, de Belisario Betancur. Belisario afortunadamente se montó en el sí. Lo reconoció en su discurso el día de la firma del acuerdo el presidente Santos en su alocución. ¿Usted cree, finalmente, Griselio Perdomo, que va a triunfar el sí? ¿En qué proporción va a triunfar y por qué debe la gente votar sí en el plebiscito? Yo creo que ya hay entusiasmo. Antes yo lo veía muy raquítico la cosa, la gente no creía. La gente lo que necesitaba era una certeza de que las FARC se iba a concentrar, no iba a ocurrir otro caguán y que iban a dejar las armas. Hoy tiene la certeza el país de que eso sí es así y veo que hay optimismo por el sí y yo creo que va a ocurrir lo que ocurrió en el plebiscito del 57. La gente primero va a salir a votar mayoritariamente, es decir, va a haber una votación muy importante en Colombia, o sea, la abstención va a haber menos abstención. Segundo, la votación por el sí va a ser mayoritaria, obviamente porque la gente quiere la paz y la gente está cansada de la guerra. En las zonas de conflicto la gente mayoritariamente vota sí. Y en las grandes ciudades donde casi no se ha vivido el conflicto, la gente ya está entendiendo, leyendo los acuerdos, haciendo pedagogía por los acuerdos, dice, sí, hay que darle esta oportunidad a los colombianos y empezar la reconciliación nacional, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, profesor Griselio Perdomo, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. A ustedes, mil gracias por haberme invitado. La paz, un bien supremo y el deseo de todos los colombianos. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.